Pilar Cabañero es psicóloga, acreditada como terapeuta familiar y de pareja. Dirige Camina, centro de psicología desde hace más de 6 años y es miembro del equipo docente del máster en terapia familiar de la Escuela de Terapia Familiar de Murcia desde hace 3 años. Buenos días, Pilar. Buenos días, Lola. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. En esta entrevista orgánica que hacemos para Interalmería Televisión, en un lugar precioso, es la terraza del Terrao, en el centro de Almería. Y bueno, pues comenzamos. Pilar, ahora mismo en el mundo el tema es la pandemia. Yo sé que es un tema extenso. ¿Qué ha pasado en este tiempo y cómo está la situación ahora? Bueno, pues en estos 2 años la pandemia nos ha afectado individual, familiarmente, socialmente, o sea, yo creo que a todos los niveles, ¿no? Y desde mi perspectiva, ¿no?, como psicóloga, pues tengo que decir que primero nos ha afectado emocionalmente, pero también ha transformado la manera de pensar sobre nuestra vida y sobre las cosas que nos ocurren, ¿no? Ha cambiado de alguna forma nuestras expectativas. En el primer campo, ¿no?, en el campo afectivo, quizás señalar que hemos visto amenazada, ¿no?, nuestra salud de una manera muy drástica, muy repentina, y lógicamente nos hemos tenido que movilizar para sensibilizarnos al respecto de esto, y el miedo ha estado muy presente durante mucho tiempo. Para muchas personas que han estado afectadas a nivel físico, además con pérdidas, ¿no?, de otros familiares y con pérdida de la propia salud, ese miedo todavía continúa y estamos sometidos a un estrés crónico, que están sometidas estas personas a un estrés crónico muy difícil de afrontar. Nosotros anímicamente, como personas, como seres humanos, necesitamos de otros para regularnos, para ser felices. La pandemia tiene como consecuencia secundaria un distanciamiento social que boicotea toda esa red de apoyo. Entonces ahí también ha sido un gran reto, ¿no?, a nivel emocional y afectivo, cómo gestionarnos como personas individualmente en condiciones de soledad. Y bueno, ahí es donde los profesionales hemos tenido bastante trabajo. Por otra parte, os comentaba el tema del cambio de expectativas, y es que la certeza de la muerte, ¿no?, como una realidad que se aproxima, nos hace poner mucho más en valor la vida. Uh-huh. Y de repente creo que en ese sentido ha tenido un impacto positivo, ¿no? Yo creo que las personas son mucho más conscientes de aprovechar el tiempo, de saborear los pequeños momentos que pasan con la familia, de elegir unas prioridades que no aplacen los deseos personales. En fin, yo creo que esto también va en sintonía con un bienestar y con una salud mental que creo que tenemos que destacar, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido un poco la herencia que nos deja esta pandemia. En cuanto a la situación actual, pues creo que nos estamos adaptando a una nueva expectativa de una pandemia crónica, de una situación crónica a nivel de salud. Difícil, pero bueno, pues creo que las personas también estamos siendo más receptivas a la idea de cuidarnos en aspectos de la vida, como la salud física o mental, que antes aplazábamos, dejábamos para más adelante. En fin, que no tiene por qué traer todo malo. Sí, es una visión mucho más positiva, debe ser así. Pero ¿qué ha ocurrido también en los hogares, en las diferentes familias? Porque claro, no a todo el mundo le ha afectado por igual. Por supuesto que no. No es lo mismo, lo decía un profesor, ¿no?, en encuentros entre profesionales que hacíamos durante la pandemia. No es lo mismo confinarte en un chalet con jardín y piscina que en un entresuelo de una gran ciudad, ¿no? Por supuesto que no. A ver, sobre todo la pandemia nos ha afectado a nivel familiar en cuanto a que veníamos sosteniendo unas rutinas y un sistema de apoyo familiar basado en una red, de apoyo familiar, ¿no?, de pues los abuelos que cuidaban a los nietos, esas otras unidades o personas a nuestro alrededor que entraban a nuestro hogar a cuidar y a poder sacar adelante pues nuestro sistema de vida, ¿no? Entonces,
A nivel familiar, todos esos puentes hacia el exterior se han limitado muchísimo. Nuestros mayores que nos estaban ayudando, ¿no? La gente mayor, que estábamos siendo figuras principales, ¿no? En el cuidado de nuestros hijos, pues se han tenido que poner a salvo. Y el nivel de tensión familiar en el seno interno de las parejas y de las familias pues ha aumentado muchísimo, ¿no? Ha habido que adaptarse sobre la marcha. Yo esto lo veo día a día en la consulta, ¿no? Gente que decía, madre mía, me tuve que confinar, recién separada, intentando quitarle los pañales a mi hija, de repente a mi madre no había quien no se podía contar con ella, y mi padre pues porque había que ser prudentes. En fin, esto ha desbordado a muchas personas esa parte de tensión familiar. Millones de situaciones que han ocurrido, y ahora, ¿qué deberíamos plantearnos como sociedad ya después de todo esto que está ocurriendo, que ha ocurrido? Pues bueno, yo creo que lo más urgente como sociedad es quizá, no sé, generar conciencia de cómo ayudarnos a nivel colectivo, ¿no? Claro, cuando yo veo las noticias y me asomo a veces a los posicionamientos políticos, ideológicos, de lo que cada uno haría en esta situación de crisis, pues a veces veo mucha polaridad, mucha crispación, no sé, creo que ese ambiente no ayuda a nadie. Quiero decir, las personas necesitamos un entorno de respeto y de confianza, por lo menos para encontrar una calma que nos permita pensar de una manera más acertada. Entonces, si a nivel social hay mucho enfrentamiento, se inocula mucho miedo, muchísimas desconfianzas, mucho enfrentamiento, quizá no estamos siendo conscientes de la repercusión que tiene, y es que el ser humano se paraliza en esas situaciones, solamente piensa en defenderse y no en avanzar. Y esto es un hándicap. Me parece que es importante cuidar eso, ¿no? Qué tipo de diálogo y de mensajes se están lanzando en este clima que todos respiramos. Bueno, y ahí viene también un poco la responsabilidad de las instituciones, ¿no? ¿Qué deberían hacer mejor? Bueno, con respecto a las instituciones, yo quiero ser muy clara. Gran parte de la demanda que estamos recibiendo a nivel privado viene de la mano de profesionales sanitarios y del ámbito social. Creo que no se está cuidando a las personas a las que se le encomienda el cuidado de otros. Esto es algo que me parece que de alguna forma cada colectivo está reivindicando de manera particular, y no es un bienestar únicamente salarial. Tenemos la sensación, una expectativa rara, de que los profesionales desde sus despachos tienen una especie de varitas mágicas que pueden resolver lo que llega en el momento, y que lo pueden hacer de forma aislada. No es verdad. Todos los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores que trabajan en ámbitos institucionales, sanitarios o sociales, necesitan nutrirse de equipos de trabajo. La percepción que tengo es que a día de hoy los equipos existen, pero no hay tiempo para reunirse, no hay tiempo para compartir inquietudes, para seguirse formando, para disolver tensiones emocionales y conflictos que a los profesionales nos atascan muchas veces. No hay espacios de supervisión. Creo que las instituciones tienen que poner en valor todo esto. Por supuesto, unas condiciones de trabajo dignas. O sea, no es normal que sanitarios o personal social como educadores estén doblando turnos. O sea, creo que están a veces en espacios donde se abusa. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con los que tienen que cuidar. Sí, una frase que has dicho, cuidar a quienes nos cuidan. Es algo básico, pero es que no está ocurriendo. Entonces las instituciones tienen que poner ahí mucha atención. Los sanitarios son médicos, pero son médicos y pacientes. Claro, y personas. Y personas. Antes de médicos, antes de pacientes, son personas. Con vocación, con gran profesionalidad, pero personas. Por supuesto. Bueno, Pilar, y entrando más a tu tema,
¿Cuáles son las diferentes formas por las que se puede afrontar un problema psicológico? Porque la terapia es uno de ellos, que ahora te voy a preguntar más detenidamente, pero ¿qué otros recursos hay? Bueno, pues yo creo que no tenemos que buscar, en principio, alternativas profesionales, ¿no? Y quizá también contemplar la posibilidad de que cuando nos sentimos atascados, ¿no? O cuando pensamos que estamos entrando en una dinámica en la que no somos felices, quizá lo primero que tenemos que hacer es hablar de ello con personas que nos quieren, con personas que nos cuidan. ¿Qué es un problema psicológico? Esto sería, ¿no? La primera parada, ¿no? Porque claro, parece que no hay un problema psicológico hasta que alguien no viene y te dice, tú lo que tienes es un problema. Y a mí me gustaría que la gente empezara a tener conciencia de que cuando yo siento que no estoy siendo coherente con lo que yo soy, eso empieza a ser quizá una dificultad susceptible de ser atendida, de ser cuidada. Yo no deslegitimo esas alternativas que tenemos a nuestro alrededor. Familia, amigos, gente de confianza hacen un muy buen soporte ante las dificultades personales, ¿no? Vivir es muy difícil. Las personas cuando acuden a terapia no lo hacen porque ellas se hayan dado cuenta de que cumplen criterios diagnósticos para... No lo hacen así. Muchas veces es una petición muy concreta, ¿no? Me gustaría que me hicieras avanzar en esto o quiero conocer más sobre lo que nos está pasando como pareja. O sea que eso es lo que trae la gente cuando acude a terapia. Si necesitamos una solución urgente, ¿no? Porque las circunstancias obligan muchas veces, pues la farmacología está ahí, ¿no? Poder hablar con nuestro médico de cabecera o ser derivado a salud mental nos puede dar el apoyo de una medicación que nos permita salir adelante, ¿no? Lo que sí que recomendaría a la gente es plantearse en algún momento por qué mantiene una medicación durante 20, 30 años y poder trabajar en paralelo a nivel terapéutico. Entonces, bueno, esas serían un poco las alternativas, nuestro entorno social, la parte médica o clínica y, por supuesto, la terapia, ¿no? que creo que, bueno, no son pocas. Desde luego, no callarlo. Sí, y no aplazarlo. Eso no es alternativa. Eso es alternativa. Lo de hacer terapia es algo que nos ha llegado a España un poco por el cine y las series. De hecho, hay una serie ahora en una plataforma que es sobre un terapeuta, el doctor Portuondo. No sé si la conoces. Soy un desastre, veo poquísimo la tele. Mucha gente me habla de las series y tal, pero a todo no llego. No hay vida, no hay vida. Bueno, es un terapeuta un tanto particular y es en tono de humor, ¿no? Una serie muy como de Madrid, de Malasaña, pero bueno, pues el caso es que bueno, que ya está ese tema, ¿no? De esta manera y bueno, ya ha habido grandes series también, ¿no? Norteamericanas sobre terapias. Creo que a nuestra generación nos ha llegado un poco por ahí, ¿no? Pero ¿cómo es realmente el proceso de una terapia? Bueno, pues sí, es una pena que conozcamos lo que es una terapia a través del cine, pero tengo que entonar el mea culpa profesional, porque sí que es cierto que durante muchos años ha habido mucho ocultismo acerca de qué hacíamos en terapia. Se nos presuponía unas capacidades especiales para ver cosas que las personas no veían de sí mismas, poderes, superpoderes para anticipar, para aconsejar. No sé, es un modelo que menos mal que ha caducado. Hoy en día, yo voy a hablar de lo que es hoy en día la terapia. Claro. Es un proceso, la terapia es un camino compartido, donde yo no me siento experta ni de la persona que acude a terapia, que se conoce mejor a sí misma que lo que yo pueda imaginar, por supuesto, y tampoco soy experta en el problema, porque las personas intentan muchas veces darle vueltas a lo que les ocurre y ya tienen mucha información acerca de lo que les ocurre cuando acuden a terapia. Entonces, mi primera labor es ir a por esa información, ir a por lo que la persona sabe de lo que le ocurre y a por
y explorar ámbitos del funcionamiento personal y de los recursos que la persona tiene y de las capacidades que ha podido acumular a lo largo de la vida, que incluso la persona no se da cuenta de que están ahí. O sea, básicamente es como facilitar el acceso a soluciones posibles, no a mis soluciones, sino a las alternativas que están al alcance de la familia o de la pareja o de quien consulta. Cada terapia es diferente, no te puedo decir cómo son todas las terapias, ¿no? La terapia debe ser un traje a medida, yo siempre lo digo. Y mi labor es esa, básicamente, sostener, buscar, posibilitar diálogos, tareas, dinámicas que hagan que una realidad que estamos viendo como rígida, inamovible, un problema atascado, enquistado, pues empiece a ser algo un poco más fluido, ¿no? Pues es como un nudo que poquito a poco se va disipando, se va disolviendo, ¿no? Eso es un poco la terapia. Y muy de la mano de la persona que acude, ¿no? Al ritmo que ella necesita, en la frecuencia que cree que le está ayudando y les acompaño hasta donde ellos consideran que les ha sido útil. Es un acompañamiento. Podíamos hacer terapia constantemente. No Ojalá. Sería bueno, pero porque tenemos que ser autosuficientes, pero sería muy, muy sano. Ojalá, pero es curioso, ¿no? Tenemos muchas veces un asesor legal, un asesor médico, ¿no? Un médico de cabecera, y al psicólogo acudimos solamente cuando ya no podemos más. Es una lástima. Yo creo que va a cambiar, ¿eh? Que Sí. Ya que estamos más conociendo, ¿no? Cómo se resuelven cosas, cómo lo importante que es. Yo creo que eso va a cambiar en un futuro. Ojalá. Y va a ser siempre como, sí. Ojalá. Sí. Ojalá, bueno, porque aunque la idea que tenemos es tengo que ir a terapia porque quiero que estos síntomas desaparezcan, que se me quite la presión en el pecho, poder comer y disfrutar o poder estar con mi pareja en unas condiciones de buena convivencia, normalmente ese síntoma desaparece con cierta rapidez, pero el proceso continúa básicamente porque queremos alcanzar unos aprendizajes que nos acompañen por el resto de nuestra vida. Claro. Entonces, bueno, es un proceso en realidad muy rico. Llegas de la mano del sufrimiento, pero te vas sabiendo que puedes elegir una vida mejor. Eso es fantástico. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tema. Se han hecho muchos estudios sobre neurociencia, ¿no? Porque antes había como un poco de separación entre lo que era mental y lo que era físico, ¿no? Esto ya ha desaparecido y ya es todo biología, ¿no? Entonces, en estos avances que se han hecho, ¿no? ¿Ha cambiado algo lo que es la psicología, cómo se afronta? Bueno, ha habido una evolución, ¿no? Es que, claro, los avances en neuropsicología o en neurofarmacología no llegan a nuestro mundo social y clínico pues hasta los años 70, 80 de una manera significativa. Antes había un ejercicio de imaginación o una serie de técnicas muy invasivas que no nos resultaban útiles para saber qué estaba pasando ahí dentro. En materia de terapia, hasta los años 50, 60, estamos muy preocupados por qué ocurre dentro de esa caja negra, porque no sabíamos exactamente qué pasaba, y hemos tenido que construir una manera de sanar, una manera de cuidar a las personas basada pues en el diálogo, en las relaciones, en los síntomas, ¿no? Todo con lo que teníamos, hemos trabajado con lo que teníamos. En estos momentos asistimos a la confluencia de ambos canales de avance de la ciencia. Las tendencias actuales están unificando lo que se sabe, por ejemplo, en modelos de teoría del apego, en terapia sistémica, en comunicación, en narrativa. Están pudiendo conectar esas certezas, digamos, que hemos ido acumulando en nuestro conocimiento con los avances científicos en materia de neuroimagen y saber cómo funciona nuestro cerebro. Y se está asistiendo con entusiasmo a ver cómo hay una complementariedad, ¿no? Y cómo esos cambios a un nivel
relacional se sustentan sobre un mejor funcionamiento neuroquímico, ¿no? Si yo les digo muchas veces, o sea, irte a pasear por la playa de Genoveses o tomarte un antidepresivo, tú eliges, ¿no? Pero que al final en nuestro cerebro es lo mismo. En terapia de pareja, por ejemplo, en el modelo de terapia focalizada en emociones, que es sobre el que yo me he formado, una de las bases sobre la que se construye la eficacia del modelo es la investigación. Entonces, en esa investigación, por ejemplo, se ve como las parejas que tienen un vínculo construido de una manera más segura son capaces de afrontar situaciones físicas dolorosas con una menor percepción del sufrimiento, simplemente porque están acompañadas de alguien en quien depositan confianza y hay una conexión emocional asertiva, válida, positiva, rica, y eso nos puede llevar a sostener procesos físicos de salud pues con un bienestar. Entonces, bueno, pues creo que son dos fuentes de conocimiento que ahora mismo van a retroalimentarse positivamente a futuro, seguro, y estoy muy contenta de ello porque no hemos ido en caminos equivocados, desde luego. También en cuestión de género ha habido muchos cambios, ¿no? Tenemos nuevas denominaciones personales sexuales, bisexual, pansexual, fluido y creo que muchas más. Incluso también ha habido leyes, ¿no?, al respecto en estos temas de género, que yo imagino que de alguna manera también afectan, ¿no?, a una terapia o a afrontar una situación. Bueno, nosotros quizá habíamos hecho ese salto hace tiempo de partida, ¿no?, un poquito antes, porque nuestro código deontológico nos obliga a la aceptación incondicional de la persona. Eso significa que nadie puede llegar a la terapia y ser recibido bajo ningún molde, bajo nada rígido, ser censurado, ser estigmatizado. Eso sería retraumatizante, eso es una barbaridad. Nos pesaba quizá hace tiempo, que la falta de comprensión de esas otras realidades nos hacía pensar en situaciones anormales, ¿no?, en cuestiones de orientación de género, pero bueno, a muchos de los profesionales con los que yo trato desde hace años nos parece que las etiquetas de cualquier tipo pesan demasiado. ¿Qué ocurre? Pues que en psicología, que hemos aspirado siempre a ser una ciencia, esto de diagnosticar, esto de tener una etiqueta, un protocolo, nos ha generado mucha tranquilidad. De alguna forma, pues bueno, si algo encajaba en un molde, estábamos en el camino correcto, ¿no? O por lo menos podríamos decir, somos más científicos, somos más... pero hemos pagado un alto precio, ¿no? Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Entonces, bueno, a día de hoy sí que es cierto que esas realidades nos acompañan a muchas personas, y detrás de eso, detrás de esas características, de esas peculiaridades, como otras muchas, en otras facetas, pues tenemos que ir a lo mismo, ¿no?, a las relaciones, a los deseos de la persona, a las inquietudes vitales. O sea, para mí el trabajo no cambia. La base es la misma, los sentimientos son los mismos. Sí. El tipo de proceso que tenemos que llevar a cabo es el mismo. ¿Dónde estamos asistiendo a novedades? Pues mira, hemos tenido que adaptar modelos en cuanto a las familias reconstituidas, familias que tienen hijos con diferentes parejas, parejas que definen sus reglas de relación de una forma novedosa, ¿no? Vamos a ser una pareja abierta. Bueno, esto con curiosidad y con una curiosidad auténtica y respetuosa puede ser una fuente de riqueza en la comprensión del ser humano. Entonces no son amenazas, no son cuestiones que nos limiten, son caminos en los que seguir creciendo. Así es un poco como nos afecta, ¿no? Y estamos muy contentos de que a nivel legal y a nivel social pues todo vaya en sintonía con esto, ¿no? Sí, porque es un poco la evolución, ¿no? Claro. Salir un poco, ¿no?, de esas... Hemos tenido como unos tipos de relación, ¿no?, como muy rígidos, muy... Sí. Y bueno,
Sí, ese encorsetamiento ha provocado muchísimo sufrimiento, muchísimo. Las personas han tenido que estar muy solas, rompiendo barreras, dudando de sí mismas, no sé, no fluyendo con su deseo. Y eso genera síntomas, no pudiendo hablar de ello, de lo que no se puede hablar, de lo que permanece en secreto. Nos llenamos de toxicidad, lo acabamos pagando. Como sociedad yo creo que es un orgullo, ¿no?, haber dado pasos grandes en ese sentido. Desde luego, hay que cuidar además mucho las nuevas generaciones, qué tipo de creencias, qué tipo de filtros están poniendo a lo que les pasa. Y ahí los papás tenemos una responsabilidad también, sí. Ofrecerles una mente flexible, por favor. Por favor, y abierta, fluido. Muy bien, pues ya por último tenemos que ir terminando. Te quiero preguntar algo que me da curiosidad, y es cómo como psicóloga se gestiona toda la información, las emociones y la implicación que a veces tiene que ocurrir, ¿no?, con tus pacientes. Bueno, no hay mucho secreto, yo no soy la supermujer para nada. Y además no estoy sola. Además, yo me superviso, cualquier buen profesional, cualquier buen terapeuta debe de supervisarse con alguien experto en la materia, y eso cuando me siento atascada o cuando quiero revisar cosas que me atormentan, que me quitan el sueño, pues es un sitio de descanso, de encuentro, de crecimiento, la supervisión y luego la formación continua, ¿no? En cuanto a la implicación, es algo que yo no elijo, es que yo soy, es que me encanta mi profesión. Si a mí me quitas esto, me matas. A mí esto me da la vida, soy una mujer curiosa, me gusta estar con la gente, entonces para mí es una fuente de desarrollo y de placer. Sí que es cierto que hay situaciones personales que te duelen y que te dejan paralizada. Cada vez siento menos responsabilidad con respecto a que yo tengo que salvar a esa persona, entonces duermo mejor. Pero a día de hoy lo que me atormenta es hacer una mala sesión, que a veces son malas sesiones. A veces es algo que me rumia en la cabeza, ¿no? Tenía que haber cogido este otro camino, aquel movimiento no era correcto, no ha reaccionado como yo esperaba, no lo ha interpretado bien. Todas estas cosas a veces se te quedan en el estómago. Y por eso nada, lo de gran psicóloga, no me siento para nada identificado con eso. A veces me siento muy pequeña y no pasa nada. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, haciendo posible pues mi vida personal, mi vida profesional, compaginando ambas cosas y poco más, ¿no? Lo de todo el mundo. Maravilloso. Pues nada, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta entrevista, en este sitio tan maravilloso, en el Terrao. Precioso. Espectacular. Y pues hasta la próxima y mil gracias, Pilar. Gracias a ti, Lola, que siempre es un placer. Placer es mío.